Hebreos capítulo 12, versículos 12 al 15. Se supone que ya usted lo hubiese buscado, está allí, ¿verdad? Lo puede palpar. Entonces vamos a dar lectura en el nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Esto es palabra del Señor. Extienda su mano hacia acá, acompáñeme en oración. Emilio, llévame en oración. Dios le bendiga, iglesia, todos en comunión, que queremos ser nutridos por el mensaje de la palabra. Dios de pacto, Dios de poder, Dios de maravilla, de prodigio, de proezas y de portentos. Tú que conoces y te identificas con la necesidad de tu pueblo, en esta hora invocamos tu poder, que tu buen espíritu sea ministrando a cada uno de nosotros y que sea despojando de carga, de preocupaciones, de situaciones adversas. Padre, muestra tu poder y tu gloria a través de la palabra. Trae consuelo, trae fortaleza, trae guianza, Dios mío. Redarguye, reprende, exhorta, Dios mío. Edifica, vivifica, restaura, regenera, reconstruye. Padre, estamos aquí necesitando de ti, sabiendo, Dios mío, que tuyo es el poder y la gloria, y que no hay nadie como tú, y que en tus manos estamos seguros, dependemos de ti. Concédenos tu favor, tu gracia y tu amor y tu gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que la palabra fluya, Dios mío, con libertad, Padre querido. Aleluya, que sea interviniendo en nuestro corazón, aún en lo profundo, en los tuétanos de los huesos, Padre. Que da cada partícula de nuestro cuerpo sea intervenida en esta hora para tu gloria. Edifícanos, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. A su nombre. También no quiero pasar por alto la esposa de nuestro hermano José, que está por ahí también. Aleluya. Así que, ¿verdad? Seguimos con esta bendición. Y voy a estar predicando bajo el tema Dios está hablando. Dios está hablando. Dios está hablando. Cuando miramos la carta a los hebreos, la carta a los hebreos es una carta de exhortación. Es una carta que trae consejos y trae enseñanzas. Y todos estos consejos y todas estas enseñanzas no es otra cosa que para estimular nuestra fe en medio de los desalientos, en medio, ¿verdad?, de los procesos, temores y sufrimientos de la vida presente. Es una exhortación de parte de Dios a nuestra vida, que a veces nosotros no sabemos tomar decisiones correctas. A veces tomamos decisiones a la ligera y de momento, ¿verdad?, viene la voz de Dios, el Dios que habla, el Dios que, ¿verdad?, nos invita, el Dios que siempre tiene una palabra de dirección. Llega exhortándonos para que nosotros tomemos decisiones que nos beneficien delante de su presencia, y para que nuestra fe sea estimulada. Definitivamente tiene que ser la palabra del Señor hablando a nuestras vidas. Para que nuestra fe sea estimulada, tiene que ser la palabra que sale de la boca del que no miente, de la boca del que tiene promesas, que la Biblia dice que todas sus promesas son en el sí y son en el amén. Por eso cuando vamos al capítulo 1 de la carta de los hebreos, allí dice el que escribió esta carta: Dios, habiendo hablado a nuestros padres por los profetas. Él dice que Dios ha venido hablando de muchas maneras y en muchas ocasiones, porque Dios siempre ha querido comunicarse con su pueblo. Usted, ¿verdad?, por lo menos a mí me ha ocurrido cuando yo no le servía al Señor. Yo de momento estaba por allí en la mía, y en el entretanto siempre aparecía un loco diciéndome: Ali, Cristo te ama. Aparecía un loco de esto diciéndome: Ali, Dios tiene propósitos contigo. Entonces yo como que medio que lo miraba mal,
Eso es según ellos entendían, pero lo que yo hacía era mordiéndome los bembes para no llorar, porque cada vez que me decían Cristo te ama, yo sentía que eso era una realidad. Yo sentía que mi corazón era quebrantado y yo sentía que si yo no buscaba un dolor, que por eso era que me mordía los bembes, se me saltaban las lágrimas delante de la persona que me estaba predicando, pero yo quería mantener la postura de malo, yo quería mantener la postura de gruñón, yo quería mantener esta postura y no dejar ver mi lado vulnerable, dejar ver mi lado, ¿verdad? Sensible a la voz del Espíritu de Dios que usaba esta gente, porque Dios nos habla de muchas maneras y en muchas ocasiones. Dice que a los padres les habló por los profetas. Cuando miramos y hacemos un resumen acerca de la Biblia, Abraham escuchó una voz. ¿Usted se imagina este hombre que dedicaba su vida a esculpir, ¿verdad?, dioses de madera? Está haciendo ojos que no ven, está haciendo oídos que no oyen, está haciendo boca que no habla. Pero de momento, fuera de aquellas esculturas, él escucha una voz que viene de otra dirección que no es la de los ídolos. Él escucha una voz que le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Tú no sabes para dónde vas, pero te estoy diciendo que camine. Alaba, te estoy diciendo que camine, y en el camino te voy a dar la instrucción y te voy a llevar al lugar de tu destino. No sabes para dónde vas, aleluya, pero te estoy diciendo que salgas de ese lugar de idolatría, que yo tengo una tierra que fluye leche y que fluye miel. A su nombre. Dios habla de muchas maneras. Imagina Abraham esculpiendo y de momento: ahora no veo un Dios, pero lo oigo. Porque Dios habla de muchas maneras, en muchas ocasiones. Cuando miramos, José le habló por medio de sueños. Lo conocían como el soñador. Y ¿verdad?, muchos estudiosos dicen que no eran los sueños de José, que eran los sueños de Dios en José, que era el sueño del Padre en la vida de ese muchachito, que Dios tenía planes con él. Y por eso Dios le da un sueño donde él ve que sus hermanos, y no solamente sus hermanos, el sol y la luna, su padre y su madre, se inclinan delante de él. Él no entendía, él pensaba que hacía bien. Él iba a contarle el sueño a sus hermanos. Allá sus hermanos se llenaron de envidia, y todo lo que le ocurrió en la vida de este joven José no era otra cosa que fueron empujándolo al propósito maravilloso, ay Dios mío, por el cual fue llamado. Cada empujón que le daba, cada aleluya empujón hacia la cinterna. Allá lo vendieron a los madianitas, allá lo esclavizaron en Egipto. Todo lo estaba empujando a que se cumpliese el sueño de Dios en la vida de este ay Dios mío. No es tu sueño, no es lo que tú entiendes, es lo que Dios tiene contigo. Es el sueño del Padre cumplido sobre tu vida. Yo no sé cuántos de aquí han podido tener sueños. ¿Cuántos pueden decir: Dios me habló por medio de un sueño? Yo he tenido esas experiencias. Yo he tenido experiencias donde Dios habla mi vida por medio de sueños. Y he tenido muchos sueños. Y a veces envidio a gente que sueñan con ángeles. Había un viejito allá que, Nino, y él tenía una mansedumbre y una templanza terrible. Yo estaba cruito en el evangelio. Yo no tenía fruto. ¿O usted llegó con los frutos? No, uno llega con 1000 malas mañas. Aquí es que somos hechos pedazos para que nos formen de nuevo. Y yo siempre iba para donde él y le decía: soñé con demonios. Y él me miraba y me daba una sonrisa tan tierna. Y él me decía: yo sueño con que ángeles me cargan, que ángeles me cogen y para aquí y para allá. Y yo lo que estoy es peleando con demonios en los sueños, y me levanto hecho leña, me levanto esbaratado. Alaba.
si se pudieran negociar los sueños. Esto no es algo que tú decides. Esto es algo que te llega. Y por medio de los sueños pues he tenido un sinnúmero de revelación y he podido entender el propósito que Dios tiene conmigo por medio de sueños que Dios me ha dado. Así que no ignores los sueños. Si tú eres de esos que se levanta y se olvida, usted apunte lo que soñó, escríbalo. Veo sospechoso por aquí. Y no me acuerdo de nada. Escríbalo. Porque fue por medio de sueños que Dios me movió, que Dios, y muchas cosas que pudiera explicar, pero lo que quiero decirles es que Dios habla de muchas maneras y en muchas ocasiones. A Moisés se le reveló en una zarza que ardía y no se consumía. O sea que el trato de Dios con esta gente no fue el mismo. Dios tiene una multiforme gracia de hacer las cosas, que no necesariamente el trato que Dios tiene contigo lo tiene con el que se sienta al lado tuyo. Y tú y yo debemos de entender eso, porque la gente tiene que saber cómo Dios está tratando con ellos. Y la misma manera en que tú entiendes que Dios está tratando contigo no es la misma que Dios está tratando conmigo. Moisés estaba acostumbrado a ver zarzas arder en el desierto, y él estaba pastoreando las ovejas de su suegro Yetro, y él se movía de aquí para allá, de allá para acá, y Moisés estaba acostumbrado a ver zarzas que se prendían en fuego, pero que luego de un lapso de tiempo muy corto se apagaban. Pero parece ser que Moisés pasó varias veces por al lado de una zarza que ardía y no se consumía. O sea, algo que se supone que a esta hora estuviese hecho ceniza, todavía sigue ardiendo y no se ve negro. Ese es Moisés. Por eso cuando usted lee Éxodo, él dice, déjame acercarme a ver esta visión. O sea, él ya sabía que esto no era algo normal. Y cuando él se acerca allá le sacan un grito: ¡Ey, no te acerques! Antes de que te acerques, quítate la sandalia, porque el lugar que tú estás pisando, tierra santa, alguien de gloria, es una tierra santa. Quítate esas sandalias que vienes de Egipto. Te estoy monitoreando. Vienes de asesinar a un egipcio. Quítate esas sandalias que huelen a pecado. Quítate esas sandalias que huelen a mundo. Quítate esas sandalias, aleluya, porque donde tú estás pisando es tierra santa. Esa es la experiencia de Moisés. A los reyes le habló por medio de profetas. ¿Se acuerdan de David? David era el rey, y David pues de vez en cuando se escocotaba. Ay. Amén. Porque hay gente que se creen que son los únicos que se pueden escocotar. ¡Qué silencio! Hay gente que son los únicos que pueden caer en pecado. Pero si tú caes, ay, ¿quién te librará? Ellos pueden mentir, pero que no te cojan mintiendo. Ellos pueden portarse mal, bajar cuanto santo hay, pero que no te vean haciéndolo a ti. Alguien de gloria. Y David tenía problemas internos. Y David, ¿verdad? Ustedes saben qué pasó con la mujer de Urías. Que David, ¿verdad? Miró por la ventanita y dijo: la quiero conmigo acá. Y se la trajo. Y allá él intentó, ¿verdad?, de hacer una fechoría poniendo a Urías al frente de la batalla para que muera rápido, para que no se entere del daño que había hecho. Pero de momento llegó Natán el profeta. No es el prieto que ustedes ven por ahí cantando, no. Es el de verdad. Natán el profeta genuino. Amén. Y llega un día donde David está sentado en el trono, y llega Natán y comienza a contar una parábola. Mira qué forma de Dios hablarnos. Cuando Dios quiere corregirnos, créame que Dios nos va a hablar. Cuando Dios quiere llamar nuestra atención, créame que Dios lo va a hacer. Cuando Dios, alguien de gloria, cuando Dios quiere sacudirnos, créanos, porque a veces yo no tengo cosas en el bosquejo que de momento vienen con autoridad, aleluya, y entiendo que es el Espíritu de Dios que quiere hablarle a alguna vida. Es el Espíritu de Dios que quiere sacudir a alguien. Y entiendo que a veces Dios nos sacude
Y qué manera de llamar esta atención. Y Natán se acerca con esa misma mansedumbre y comienza a contar una parábola. Un hombre tenía muchas ovejas y demás, pero había uno que solamente tenía una. Y él comienza, ¿verdad?, parafraseando la parábola. Dice que aquel que tenía más le quitó solamente la única ovejita que dormía en su seno con su familia. Se la arrebató para sacrificarle a un amigo que venía de visita. Y David mismo desata una sentencia: el que hizo tal cosa que muera. Ay. Y Natán le dijo: ese eres tú. Tú mismo. Ay. ¿Qué clase de enseñanza? David emite un juicio, una sentencia: el que hizo tal cosa debe de morir. Porque parecía de amnesia o de algo parecía David, de Alzheimer, algo que se le había olvidado lo que él había hecho. Pero cuando iba a hacer juicio, quería hacer juicio de a de veras, juicio de verdad. Pero el profeta le dice: del que estoy hablando es de ti mismo. Alaba, aleluya. Eres tú por lo que hiciste con la mujer. Y no solamente con la mujer, sino también con él, que lo pusiste al frente de la batalla para que muera. Alaba. Le quitaste lo único que tenía. Mi alma adora a Jehová. Porque Dios habla de muchas maneras y en muchas ocasiones. Habacuc 2:3 dice, capítulo 2, versículo 2 y versículo 3. Y Jehová me respondió, porque Dios está hablando, y dijo: escribe la visión. ¿Qué dijo ahorita? Que escriba. Mira, nunca confíes en tu mente. No confíes en tu capacidad de retención. La mitad o más de la mitad se te va a olvidar. Usted va al supermercado: no se me va a olvidar lo que me hace falta en la compra. Cuando usted llega, dejé tal cosa. Veo sospechoso por aquí. Nunca confíe en su memoria. Si Dios le decía a los hombres y a las mujeres: escribe, ¿por qué usted cree que era? Dios sabía. Somos oidores olvidadizos. Escribe. Le está diciendo a Habacuc: escribe la visión y declárala en tabla, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardara aún por un poco de tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Mira lo que está diciendo. Hay como que un juego de lengua, hay como que un juego de frase. Aunque tardare, espéralo, porque no tardará. Y me parece a mí que hay dos planos. Está el plano terrenal y está el plano espiritual. En el plano terrenal nosotros nos desesperamos porque creemos que tarda. En el plano físico nos desesperamos porque el tiempo sigue corriendo. Pero en el plano espiritual ya ha sido consumado. Ya la petición ha sido contestada. Ya la respuesta ha sido enviada. Y por eso Dios le está diciendo al profeta: profeta, aunque usted está ahí esperando y usted entiende que se está tardando, quédate en esa actitud de espera, porque no se está tardando como ustedes piensan. Ya yo envié respuesta, ya yo envié contestación. Alaba, ya yo envié. Alguien de gloria. Dios había hablado de muchas maneras y en muchas ocasiones a los padres por los profetas, dice Hebreos capítulo 1 versículo 1. Pero después dice: pero en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Qué lindo. El Hijo no es otra cosa que Dios mismo se hizo carne para habitar entre nosotros, para poner en orden lo que estaba en desorden, para acomodar aquello que estaba en desacomodo, para lo que parecía ser un hueco, aleluya, Él poner el puente para que la gente camine y volviera al Padre.
porque habían llegado muchas cosas en el camino que habían hecho disensión, había traído una separación entre Dios y los hombres. Y Jesucristo vino no solamente en forma de hijo, también vino en forma de puente. Vino en forma de puente para conectarnos otra vez con el Padre. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El puente Jesucristo de Nazaret, a su nombre damos gloria. Pues ese Jesús de Nazaret tiene el sermón de sermones. Cuando vamos a Mateo capítulo 5 al capítulo 7 al final, ahí está el sermón del monte. Ese es el sermón de sermones. La gente que estudia dice que si tú y yo vivimos lo que dijo Jesús de Mateo capítulo 5 al final del capítulo 7, nuestra vida es una vida aprobada por Dios. Porque allí nos dijeron que éramos bienaventurados los pobres de espíritu. Allí nos dijeron que éramos bienaventurados los mansos. Allí nos dijeron que éramos bienaventurados cuando por su causa nos vituperen y digan toda clase de mal mintiendo en contra de vosotros. Y sigue diciendo: alégrate y gózate, porque tu galardón en los cielos es grande. Puede que hoy estés siendo vituperado, señalado, señalada, pero hay algo reservado en los cielos para ti que no es pequeño, es algo grande. Hoy estás sufriendo, hoy estás bajo presión, hoy tal vez no entiendes el proceso que estás viviendo, pero de arriba te están diciendo: eres muy bendecido, eres muy bendecida, eres bienaventurado, por cuanto tienes hambre y sed de justicia, serás saciado. A su nombre. Allí en el sermón del monte nos hablan de amar a nuestros enemigos. Nos enseñan a no juzgar a los demás. Nos enseñan a no afanarnos por la vida. Nos dicen que somos la luz de este mundo. Nos dicen que somos la sal de esta tierra. Nos dicen tantas cosas maravillosas. Nos habla de la oración, nos habla del ayuno, nos habla de la ley, nos habla de todas estas cosas importantes que se supone que el creyente atesora en el corazón para vivir una vida que glorifique al Dios que está en los cielos. Es el Hijo hablándonos. Él es el Hijo que tiene palabras para nuestra vida. Es el Hijo, aleluya, que se hizo carne, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió ¿a quién? A su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que estamos viviendo es pasajero. Lo que estamos sufriendo es pasajero. Por cuanto hemos creído en Él, tendremos vida donde el tiempo no cuenta. A su nombre. Entonces, cuando miramos el contexto de lo que hemos leído, Hebreos capítulo 12, el contexto, ¿verdad? Dándole un capítulo para atrás, se habla de la fe. Se habla de los héroes de la fe. Yo quiero que usted me siga, que usted me entienda, porque a veces nosotros tenemos una mentalidad de leer la Biblia y de pensar que es tan sobrenatural que nosotros no tenemos la capacidad de llegar a la estatura del varón perfecto. Como que esos fueron aquellos hombres y como que nosotros no vamos a poder llegar a ser realizados nunca en nuestra vida. Como que a veces nos tenemos en poco, a veces nos tenemos, ¿verdad? Como que no nos damos el valor que la cruz nos dio. A veces no tenemos el valor que nos dio, ¿verdad? Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 9, cuando dice: mas vosotros sois. ¿Qué es lo que somos nosotros? ¿Estufa vieja? Ay, ¿qué es lo que somos nosotros? Somos linaje escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios,
para anunciar las virtudes de aquel. O sea, tenemos un fin, tenemos una meta. Tenemos que anunciarle al mundo la capacidad que tiene Cristo de producir de los momentos agresivos resultados positivos. Esa es la virtud de Jesús. Aleluya. En tu momento de agresión, en tu momento donde tú sientes que perece, que nadie te entiende, donde te encierras sola en tu cuarto, donde te encierras solo, donde tú entiendes que la vida te ha tratado mal, hay un Jesús que de eso que tú estás viviendo, Él saca resultados positivos y poderosos. Aleluya. Por eso no te mueres en medio de lo que estás viviendo, sino que Dios te levanta en medio de tu desierto. Aleluya. Porque será luz en medio del camino de otros que viven en oscuridad. Hay algo lindo de Dios aquí. Cuando nosotros tenemos identidad, porque tenemos que recuperar la identidad. Ese es el ID del cielo. Tu licencia, que es el ID, dice cuánto tú pesas, cuánto tú mides, el color del pelo, a su nombre, el color de los ojos. Y hay un número ahí que te identifica, pero la ID del cielo es distinto. Porque aunque tu ID terrenal puede tener una información, esa información puede ser de alguna manera u otro cambiada. Te tiene un peso o engordó o rebajó, a cambio tienes que volver a sacarte otro ID. Alguien de gloria. ¿Es o no es? El ID del cielo es diferente. Y el ID del cielo nos los dieron en la cruz del Calvario, cuando nosotros entramos en una intimidad con el Señor. Porque cuando nosotros nos tiramos delante de rodillas, delante del Dios del cielo, no solamente estamos intimidando con el Dios del cielo, estamos recibiendo la identidad que se nos habíamos perdido. Yo no soy el drogadicto que la sociedad dijo que yo era. Yo no era el pillo que la gente dijo que yo era. Yo no soy el adúltero que la gente pensó que yo era. A su nombre, yo comienzo a recibir identidad. Yo no soy lo que dice el mundo. Aquí me dicen que soy hijo del Dios Altabaquín Dalima, que soy hijo del Dios Altísimo. O sea que en la oración no solamente conocemos quién es Dios, también conocemos quiénes somos nosotros. Identidad. Y aquí se hablan de hombres y de mujeres de fe que hablaron de que agradaron a Dios. Y ahí hay una frase que a mí me conmovió, porque dice que esta gente no fue digna de estar en este mundo. Cargaban una fe tan sobrenatural. Oye eso. Cargaban una fe tan poderosa que el escritor de los Hebreos dijo: no, este mundo no era digno de tener gente como ellos. A su nombre. Y allí comienzan a hablar de aquellos que yo les mencioné que Dios les había hablado. Porque a mí me parece que cuando Dios habla con la gente, aleluya, Dios marca. La voz de Dios trae un sello. La voz de Dios, aleluya, hace algo en la vida del hombre, que dice que nos da las arras del Espíritu, que nos sella y conoce al Señor, a los que son de Él, a su nombre. Dios conoce a los que son suyos. Dios conoce que somos propiedad de Él. Eso no lo podemos descifrar nosotros los seres humanos a ciencia cierta. Podemos errar, pero Dios conoce que le pertenecemos, que somos propiedad privada y que un día nos vienen a buscar porque le pertenecemos a Él. Alaba. Y allí hombres y mujeres de fe. Entonces caemos en el capítulo 12. Ya terminé la introducción. Alguien de gloria. Terminé la introducción. Entonces el autor de este libro nos habla de los procesos actuales, de los que para ese entonces
ellos estaban viviendo en el contexto de, ¿verdad?, de cuando se escribió esta carta. Y la interpretación que exponen no era nada más que una disciplina de parte del cielo para la vida de los creyentes. La Biblia habla de la disciplina. Recuerden que hablé que esta carta a los hebreos es una carta de exhortación. Entonces, cuando vamos al capítulo 12, se habla de una disciplina. El mismo escritor dice que la palabra de disciplina no causa gozo. Aquí es donde bajan los gloria a Dios, los aleluya. Aquí es donde pocos dicen amén. Porque la palabra de exhortación, la de disciplina, dice: al presente no causa gozo, sino tristeza. Aleluya. Esa es la que no queremos escuchar, porque queremos la palabra de bendición, queremos la palabra que nos catapulta, queremos la palabra de profética, queremos la palabra que se abre los cielos, que las puertas están de par en par. Esa es la palabra que queremos escuchar. Pero cuando viene la de disciplina, dice que causa tristeza. Pero me gusta que no se queda allí. Dice: pero a su tiempo. La palabra de disciplina, a su tiempo, dará frutos apacibles de justicia en los que en ella han sido ejercitados. O sea que la palabra que le hace dar fruto a un creyente es la que lo confronta. La palabra, la palabra que le hace dar fruto a un creyente es cuando lo saca de su comodidad, es cuando lo saca del lugar del conformismo. Estoy muy cómodo aquí, pero llegó la palabra que me sacude, llegó la palabra que me dice que me mueva, llegó la palabra que vino a sacarme del estancamiento, llegó la palabra. Alguien dé gloria a Dios aquí, aleluya. Llegó esta palabra, aleluya, que me están esculcando la llaga, pero es para mi propia sanidad. A su nombre. Y a mí me parece que de tantos procesos que hablamos en los púlpitos, creo que no hay un culto que no se mencione la palabra proceso. Se menciona más la palabra proceso que la de santidad. Diga aunque sea ouch. ¿Está conmigo? En todos los púlpitos estás en el proceso. Claro que sí. Sabemos que hay proceso. No estamos menospreciando la palabra, pero creo que para preparar un pueblo más maduro tenemos que dejar los procesos a un lado y ver cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Porque a veces exaltamos mucho el proceso y no el Dios que me está dando la victoria en medio del proceso. A veces exaltamos mucho la prueba, hacemos eco la prueba. El diablo me ha tirado con todo, el diablo me tiene así, el diablo me tiene así. Pero yo quiero escuchar cuántos Dios los tiene en victoria, a cuántos Dios los ha levantado, cuántos han visto la mano fuerte del Dios Todopoderoso. A su nombre. Yo quiero exaltar a Dios en medio de mi prueba. Amén. Y a mí me parece que lo que Dios está haciendo con las pruebas es disciplinarnos. Hace tiempo yo escuchaba esto y es una realidad. Usted sabe que esta frasecita, Dios dame paciencia. Te voy a hacer una pregunta, iglesia, con mucho amor y con mucho cariño. ¿Cómo usted va a desarrollar la paciencia? Contéstame si tiene sabiduría. Dios te va a encajonar en un momento donde la tienes que manifestar. Dame paciencia, pues Dios te va a dar un momento donde la vas a manifestar. Lo que pasa es que si te cuelgas tienes que repetir el grado. Alguien dé gloria a Dios aquí. ¿Usted nunca se colgó en la escuela? Ustedes saben que yo le he dicho aquí, mami me hacía en 12 y yo estaba en 10.
Espero que no me esté viendo por live. A su nombre. Yo hubiese querido haber pasado mejor. Porque dura cosa es caer en manos de un Dios vivo. Aleluya. Aleluya. Eso es para los entendidos lo que acabé de decir. A su nombre. Entonces, en medio de estos procesos, no es no está oculto, no es un secreto que nos llegue el desánimo. El desánimo nos llega. Lo que pasamos, lo que vivimos, la prueba que estamos enfrentando, nos llega el desánimo. ¿Cuántos han estado desanimados? No me dejen solo. Yo he estado desanimado también. Creo que el desánimo nos toca a todos. De alguna manera, el detalle está en cuán fe yo tengo y cuán fe usted tiene para saber que el desánimo no es para toda la vida. Que el desánimo tiene fecha de expiración. Que el desánimo tiene fecha de caducidad. A su nombre. Y ahí es donde entra Hebreos capítulo 12, que no es otra cosa que el escritor de los Hebreos está citando a un profeta. Isaías capítulo 35 versículos 3 y 4. Oye eso. El escritor de los Hebreos está citando a Isaías, porque Isaías dice: fortaleced las manos que están cansadas, afirma las rodillas endebles, decid al corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. El escritor de los Hebreos está citando a Isaías. Y cuando nosotros leímos, él dice: por lo cual, levantad las manos que están caídas. Llegamos muchas veces y no queremos adorar al Señor. Yo recuerdo decir esto en más de una ocasión. Yo como predicador, ¿verdad? Llevo 2 años funcionando como pastor por la gracia y la misericordia de Dios. Pero yo llevaba más de una década como evangelista y todavía me siguen llamando para predicar, porque Dios me dijo: no cierres el área evangelística, porque todavía te voy a llevar a lugares, porque hay gente que necesita saber lo que yo he hecho contigo. Y yo pues he obedecido a Dios, y lo que Dios diga, eso se hace. Pero cuando miramos en este lo que les quiero decir, en esto de las manos paralizadas que están caídas, yo a veces, ¿verdad?, he ido a cultos donde lamentablemente no se adora a Dios. Y por más de una ocasión yo le he dicho a usted que el día que menos se adora aquí, se adora más que en otros lados. Aleluya. ¿Por qué? Obviamente hay que educar al pueblo a la alabanza y a la adoración. Es una educación. El pueblo no solamente tiene que llegar a adorar, el pueblo tiene que saber por qué es que adora. ¿Por qué es que yo tengo que levantar las manos arriba? ¿Qué señal tiene? ¿Qué simbología tiene en el ámbito espiritual? Entonces, cuando el pueblo tiene este conocimiento, sabe por qué adora. Porque hay gente que no le ven sentido a la adoración, porque desconocen, no conocen el poder que hay en la alabanza de un pueblo que se une a adorar al Padre que está sentado en el trono. Y por eso viene el consejo de la palabra: fortalecer las manos que están caídas. Esa que no quiere levantarse para la adoración, esa que no quiere levantarse para pelear la guerra espiritual, esa que no quiere levantarse como señal de bandera de que estamos en victoria. Hay que fortalecerlas. Cuando vamos a Éxodo capítulo 17, allí entran en Refidim y Dios coge a Josué por mandato, ¿verdad? Moisés coge a Josué por mandato de Dios, lo pone al frente de la batalla y le dice: quédate tú aquí peleando con Amalek. Yo voy entre tanto con
Aarón y Hur, y voy a subir a la cumbre de la montaña. Y voy a estar allá, y lo que tú hagas físico, yo lo voy a hacer en el ámbito espiritual. Nos vamos a poner de acuerdo. Por eso dicen orando y con el mazo dando. Alguien de gloria. Porque después de la oración, cuando tú te paras, viene la acción. Amén. No nos quedamos con la oración, nos levantamos y a la acción, a su nombre. Sí, porque hay gente que oran y se quedan esperando que pase algo en su vida. Ora y provoca que algo ocurra. Ay, 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 ay. Qué ciencia. Ora y te mueves. Te mueves con la convicción de que hay un respaldo que buscaste en oración. Te mueves con la certeza de que del cielo te van a respaldar porque estuviste delante de la presencia del Dios que todo lo puede. Te tiraste de rodillas, te paraste y accionaste. ¿Dónde es que hay que ir? ¿Cuál es la puerta que hay que tocar? ¿Dónde es que tengo que moverme? Te sorprenderás. Y allá Moisés, mientras Josué está peleando allá una batalla física, dice que el viejito tenía la vara de Dios en la mano. Y levanta las dos manos. Y al viejito Moisés se le cansaban los brazos. A Moisés se le cansaban los brazos. Y dice la escritura en Éxodo capítulo 17 del 11 al 12 que cuando Moisés se le bajaban los brazos, Amalek prevalecía en contra de Israel. Cuando la iglesia baja los brazos, el enemigo prevalece en contra de la iglesia. Cuando nosotros bajamos los brazos, el enemigo toma ventaja sobre nuestras vidas. Aleluya. Pero apoyaron a Aarón y a Hur y le hicieron, aleluya, que se le mantuviesen los brazos allí, en el lugar donde tenían que estar levantados. Y cuando Moisés levantaba las manos arriba, Israel prevalecía en contra de Amalek. Cuando tú y yo venimos, aunque lleguemos desanimados, aunque lleguemos cabizbajos, aunque lleguemos, aleluya, en la prueba y en la situación, pero con los brazos arriba, vamos a prevalecer en contra de las tinieblas. Las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Esas verdades están allí. Son verdades espirituales para nuestra vida hoy. La Biblia dice que todo lo que se escribió para nuestra enseñanza. Y es normal que se nos cansen los brazos. Es normal que llegue el desánimo. Es normal. Lo que no es normal es rendirse. Lo que Dios no nos permite es salir corriendo en el desánimo. Lo que Dios no nos permite es salir corriendo en medio de la prueba. Lo que Dios no nos permite es salir corriendo cuando veamos al primer gigante. Dios no nos permite salir corriendo. Por eso Pablo le dice a Timoteo: no se nos ha dado un espíritu de cobardía. El cobarde corre. Alguien de gloria. El cobarde huye. Y dicen que de los cobardes no se ha escrito nada, pero se ha escrito algo. Porque si no, ¿cómo sabemos de ellos? Alguien de gloria. Se ha escrito muy poco. Toda cobardía hay que reprenderla en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces, con las manos arriba, prevalecemos. Y termina, ¿verdad?, diciendo: y las rodillas paralizadas. Eso quiere decir que no hay movimientos que nos lleven al propósito. No estoy moviéndome en avance al propósito que Dios me llamó. Porque ustedes saben que movimiento no es sinónimo de avance. Nos podemos estar moviendo sin estar avanzando. Dios quiere que nos movamos, pero que avancemos. Porque hay gente que se mueve. Usted no ha visto estos memes que hay en estos videos de que si tú quieres que en el trabajo parezca que tú eres el más activo, siempre no hagas nada, pero muévete, toca una cosa. Alguien de gloria.
Muévete mucho por ahí, aunque no hagas nada. La gente, oye, este no está quieto, no está haciendo nada, lo que se estén moviendo. Veo sospechoso también desde aquí. Vamos a tener que orar fuerte por eso. A su nombre. El pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Estaban dando vueltas en el mismo lugar. La gente dice, los judíos ortodoxos dicen que ese libro de Números no se debió escribir. No se debió escribir porque ellos estaban moviéndose, pero no estaban avanzando. Estaban dando vueltas en el mismo lugar. El último capítulo de Números termina en el mismo lugar donde comenzó. Por eso, aleluya, movimiento no es sinónimo de avance. Podemos estar moviéndonos, pero posiblemente estar estancados en el mismo lugar. Y hay gente estancada en un pensamiento, hay gente estancada en una relación, hay gente estancada en vicio, hay gente estancada en la depresión, hay gente estancada en la ansiedad. Y Dios dice: deja de estar moviéndote, es tiempo de que avances. Fortalece las rodillas que han quedado paralizadas. Cuando un pueblo se humilla delante del Señor, hay un pueblo que avanza. Yo he podido de alguna manera u otra entender, porque los busco entender, los procesos de este ministerio. Y yo entiendo que a veces Dios permite las pausas para trabajar con lo que hay. Porque ¿cómo vamos a bregar con lo que Dios nos ha prometido si no trabajamos con lo que está aquí? Tenemos que capacitar a los presentes para que los presentes sean las ayudas para los que vienen. A su nombre. Y yo lo he dicho aquí más de una vez. Hay gente que vienen de camino, hay gente que vienen por ahí, hay gente que van a entrar por esas puertas lastimados, heridos, hay gente que van a entrar por allí con ministerios poderosos, hay evangelistas, hay gente que van a entrar con ministerios por esas puertas, y somos nosotros los que los vamos a recibir para llevarlos al propósito. Entonces tenemos que manejarnos nosotros. Fortalezcamos las manos y las rodillas. ¿Para qué? Para lo que está cojo no se salga del camino. ¿Sabes cómo yo le doy significado a un cojo espiritual? Hoy creo y mañana no. Hoy le creo a Dios y mañana no le estoy creyendo. Hoy creo, tengo la fe del mundo, pero mañana la duda me entra. Esos son cojos espirituales. Hoy me quiero comer el mundo, pero mañana me quiero esconder de todo el mundo. Eso es coger espiritual. Hoy soy y mañana no soy. Y aquí nos está dando un consejo la palabra de Dios, porque el tema, Dios está hablando. Levanta las manos caídas, las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. O sea, Dios dice: mira, esa poca fuerza, esa cojera espiritual que tienes, trabájala, fortalécela. Dios no quiere que te aparte. Dios quiere que eso que hoy parece ser una condición sea sanado. Reciba sanidad en el nombre de Jesús y puedas hacer sendas derechas para vuestros pies. No es otra cosa que la predicación de Juan el Bautista. A su nombre. Tengo aquí como 2 horas más de sermón. Alguien de gloria. A su nombre. Hay gente que hasta se prendió. Aleluya. Pero me gusta la prudencia. Y lo bueno es que tengo domingos por ir para abajo hasta que Cristo venga. Y los miércoles ni se diga. Así que Dios nos ha venido hablando culto tras culto. Miércoles tras miércoles Dios nos ministra. El Espíritu de Dios se mueve en medio nuestro. Domingo tras domingo Dios nos ministra. A veces nos habla, ¿verdad?, cosas maravillosas, pero a veces nos confronta.
A veces nos está diciendo: hey, sé que estás débil, sé que estás desanimada, sé que estás desanimado. Dios lo sabe todo. Dios no puede ser burlado. No podemos esconderles nuestros desánimos, no podemos esconderles nuestras luchas, no podemos esconderles nuestras batallas. Estamos desnudos delante de Él. Estamos desnudos, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por eso la Biblia, la espada de dos filos, penetra el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. Dios altera las cosas a fin de que aprendamos a vivir por fe, no por vista. Dios quiere que tú y yo vivamos por fe, no por lo que veo, por lo que creo, por su palabra. Él quiere que edifiquemos nuestras vidas sobre la permanencia de lo eterno. Oye eso. Él quiere que tú y yo edifiquemos nuestras vidas en lo que tiene valor eterno, no en lo pasajero, no en lo inestable, no en lo temporal, sino en aquello que trasciende esta vida, aquello que va más allá después de la muerte, aquello que va más allá que nuestra esperanza viva. Aleluya, que Pedro dijo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservadas en los cielos para nosotros. Y esto no es de nosotros, es don de Dios. Alaba. Esto es algo que Dios quiso que sucediese. Esto fue algo que se le ocurrió al Padre. Esto no es de nosotros. Estemos puestos de pie. No entré a lo grueso del mensaje. Qué alivio para ustedes. Dios tuvo misericordia de ustedes en esta noche, porque este sermón es como la aurora, iba en aumento. Y me faltaron los versículos 14 y 15. Pero el más domingo yo los cojo después. Aleluya. Gloria a Dios. Alguien dé una palabra de alabanza. Hago un llamado rapidito en esta noche. Si hay alguien en medio nuestro, alguna visita.